Muy buenas tardes. Bien, así me gusta. Quiero darle la bienvenida a nuestros queridos invitados, especialmente a los que vienen por primera vez. Este es un hermoso tiempo donde Dios quiere hablar a nuestros corazones, donde todos los que estamos aquí celebramos la persona más importante en este lugar, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros en este día. Nos estamos acercando a las fiestas y especialmente a la fiesta navideña, y siempre digo que es un mes peligroso porque hay muchas tentaciones en este mes. La tentación de gastar todo el aguinaldo, todo en comida, la tentación de gastar todo en bebida y despedida de acá y despedida de allá. Así que los que pensamos hacer dieta, más vale después de la fiesta. Pero bueno, es un tiempo peligroso porque existen muchas tentaciones y existen pensamientos equivocados. Porque a veces digo, bueno, ahora voy a empezar un nuevo año, ya termina este, pero en este año voy a cambiar mi vida y ahora voy a empezar algo diferente. Y la verdad que llega los primeros días y seguimos igual y el año y repetimos la historia muchas veces que no queremos repetir, la historia que no queremos repetir. Pero bueno, vamos a concentrarnos y prepararnos en cuanto a la celebración de la Navidad. Muchas de las cosas que van a frenar nuestras tentaciones es tener un claro concepto de la persona del Señor Jesucristo. ¿A quién celebramos? Muchas de las cosas que van a poner un freno y nos van a dar sabiduría en la administración de nuestro tiempo, de nuestro dinero, en la administración de nuestros motivos, es que tengamos un claro enfoque en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué celebramos la Navidad? Tenemos que ir preparando nuestro corazón para esto. Y el título que le puse a este estudio es El niño que nació con estrellas y se fue con heridas, se fue con cicatrices. Ese niño. Hay una canción que dice, ¿y quién lo pensó que el niño aquel? Esa canción quiero que, vamos a ver si la podemos cantar, o hace años. Esa de mi generación, muchos de ustedes no nacieron cuando yo escuchaba esa canción y creo que alguna vez las personas tuvieron el deleite de escucharme cantar, alguna vez. Pero bueno, esos fueron otros tiempos. Después me desanimaron algunos, me dijeron, no, David, no cantes, dedícate a otra cosa. Pero sí tenemos buenos cantores aquí. Acá lo estoy viendo a Carlos Barronuevo, ya lo estoy junando ahí, hace un flechazo. Este es un nombre para las celebraciones que vamos a hacer en la Navidad. Queremos cerrar toda la calle, queremos celebrar allí a todos los vecinos, queremos ganar alma en esta Navidad. Pero celebramos la persona de Cristo, la venida de la persona de Cristo Jesús. Él marcó la historia, dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nunca escribió un libro, pero a través de toda la historia de estos más de 2000 años, no hubo ningún ser humano que hayan escrito tantos libros sobre Él, sobre la persona de Cristo. Los libros acerca de Jesús son los libros más leídos en la historia de estos 2000 años. Él nunca construyó un edificio, pero muchos edificios fueron construidos, miles, cientos, para que se congreguen los seguidores de Jesús. Él nunca organizó un ejército, pero miles de soldados dieron su vida por Él. Él es nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino a este mundo. ¿Y quién lo pensó? Cuando llegó allí, había una estrella que direccionaba el lugar y había ángeles que alababan al Señor que llegaba y había pastores allí, y aunque los principales sacerdotes y el gobierno no
no le recibió y no había lugar para él, pero había una gran fiesta. El cielo estaba celebrando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese niño llegó con estrellas del cielo, pero se fue con heridas. Cuando las personas y los magos allí miraban sus manitos chiquitas, sus pieses, jamás iban a imaginar que iban a ser traspasados por los clavos. Cuando tocaban su pancita, jamás iban a imaginar que iba a ser traspasado con una lanza, su costado. Y así se fue el Señor Jesucristo. Y dejó su espíritu, por supuesto, pero Él regresará. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Jesús era hombre o era Dios? ¿Qué opinen ustedes? ¿Jesús era hombre o era Dios? Si le preguntan a usted, ¿Jesús era hombre o era Dios? ¿Cómo tiene que responder usted? Tiene que responderle así, sí, las dos cosas. Era hombre y era Dios. Vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios allí en Isaías. Y dice, porque un niño nos es nacido. Ahí está hablando acerca de su naturaleza humana. Hijo nos es dado. Allí está hablando acerca de su divinidad. Un niño que nació en Belén. Un hijo que gobernó toda la eternidad. Desde el principio hasta el final. No tiene principio. De la eternidad hasta la eternidad. Él gobernó allí. Un día, Él estuvo allí y dice principio, y dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino desde el cielo, siendo el mismo Dios, y se encarnó en el Hijo de Dios, se encarnó en Jesús. Él es Dios. Nosotros sabemos que creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero era Dios con nosotros. Ahora, Él estaba a los 12 años fue y se sentó con los grandes maestros y doctores de la ley. Y Él tenía 12 años. Me imagino que en algún momento porque dice la Biblia que se sorprendieron de la doctrina y cómo les hablaba. Y alguno le habrá dicho, ¿cuántos años tenés, Jesús? Y él posiblemente le habrá dicho, de parte de mi madre, tengo 12. De parte de mi padre, soy mayor que mi madre. Tal vez no lo habrán entendido, pero él era eterno de parte del Padre. Ese era nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo. Pero necesitamos entender el propósito de su venida. Ahora es interesante que cuando nosotros hablamos de que creemos en un solo Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y le preguntamos, o nos pregunta, ¿cómo es ese hombre que murió en la cruz? Sí, es un Dios con cicatrices. ¿Se imaginan ustedes? Nosotros creemos en un Dios con heridas, porque sus heridas no desaparecieron. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sus heridas? Él podía haber resucitado y Él podía haber sacado sus heridas, renovado toda su piel y todos sus agujeros en las manos y en los pies. Pero Él aún ahora y por la eternidad va a mantener sus heridas, sus cicatrices. Ese es el niño que vamos a celebrar. Ahora, saben que el significado de las heridas y de Jesús son muy trascendentes. No es simplemente que Él ha dado su vida, sino que es muy trascendente porque Él se fue al cielo con sus heridas y volverá del cielo y todos le verán. A propósito, una de las formas de conocer,
porque va a haber muchos en su nombre, falsos cristos, pero el verdadero Cristo mantendrá sus heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. Ahora, cuando Jesús ascendió al cielo, lo único obra que llevó de los hombres al cielo, ¿sabe qué fue? Sus heridas. La única obra que llevó de los hombres al cielo es sus heridas. Es como que dijo al Padre, vengo de la tierra y traigo un recuerdo. Y ese recuerdo, un recuerdo muy triste tal vez, son las heridas de ese niño que nació, que vino con estrellas, pero se fue con cicatrices, con heridas al cielo. Ahora, cuando el Señor regrese, le veremos tal como es. Ahí quiero leer un pasaje en Zacarías que encontré allí tremendo. Zacarías 13:6, y habla de la venida de Cristo, y dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Le preguntarán, ¿qué heridas son esas en tus manos? Dice, con estas fui herida en casas de mis amigos. Como dice Isaías, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Eso ha sucedido, tremendo. No debemos perder el enfoque de la persona que celebramos. No es simplemente un niño, ese niño era nuestro Salvador. Ese niño era el Rey. Ese niño fue a dar su vida por ti y por mí. Ahora, cuando uno de los grandes conflictos que tenemos en esta sociedad es que cuando vamos a testificar y hablamos acerca de ese Jesús que nosotros conocemos, hay dos preguntas que cuestiona la gente. Una es en cuanto a lo que nos sucede a nosotros, porque una de las preguntas cuando ponemos a testificar y hablar acerca de Jesús, porque en esta Navidad vamos a dar testimonio, una de las preguntas que la gente dice y piensa es esta: si Jesús era Dios, es Dios, y Él es amor, como tantos dicen, ¿por qué sufrimos tanto en la tierra? Si ese Jesús que vino era Dios, ¿por qué estamos sufriendo tanto? Entonces, algunos pueden decir, Él no tiene control ni tiene poder, porque si tuviera poder, pudiera frenar todos los problemas y las cosas que nos hacen sufrir. O Él es débil, porque si fuera un hombre fuerte, si fuera Dios fuerte, podría quitar todo el sufrimiento que nosotros recibimos. Pero lo vamos a hablar y vamos a aprender a responder esta pregunta. Pero la pregunta más difícil de responder cuando hablamos acerca de Jesús es que la gente puede decir esto: ¿y si era Dios, por qué sufrió tanto en la cruz? ¿Por qué Dios Padre dejó que su Hijo venga a sufrir? ¿Qué clase de Dios es ese que hace sufrir a sus hijos? ¿Por qué no vino Dios mismo a la tierra? Algunos dicen, ¿por qué no vino Dios mismo en vez de que entregue a su Hijo y se sacrifique su Hijo o sacrifique a su propio Hijo? Es que la gente no entiende algo, que Dios mismo vino. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Vamos a leer un pasaje que dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Y dice así, que Dios estaba en Cristo. Dios vino reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, cuando la gente dice, ¿por qué no vino Dios mismo? ¿Por qué tuvo que enviar a su Hijo y morir por nosotros y dejar que su Hijo sufra? No, Dios mismo estaba en Cristo Jesús, reconciliando al mundo. Él estaba allí,
también entregando su vida por nosotros. Ahora, ¿qué nos enseñan las heridas? Porque yo realmente digo, ¿por qué sigue Jesús con sus heridas? ¿Qué nos enseñan las heridas y las cicatrices de Jesús? Cuando ustedes leen Apocalipsis, aparece el Cordero inmolado. Aparentemente allí es con las heridas todavía casi vivas en el cielo. Y cuando regrese, también aparece el Cordero inmolado. Y aparece allí con sus cicatrices y sus heridas todavía. ¿Por qué Él dejó y permanece aún en el cielo con sus heridas? Y debemos recordarles así. Ese niño que vino con estrellas se fue con cicatrices y todavía las tiene porque Él quiere enseñarnos algunas verdades a los que estamos aquí presentes para no olvidar. La primera verdad que nos enseña es que esas heridas nos muestran que Él pagó un gran precio para salvarnos. Esas heridas dan testimonios todavía y por la eternidad van a dar testimonio a las heridas de Jesús. Porque esas heridas hablan del precio que Él pagó por ti y por mí, mi querido. Ese niño que nació vino a morir y pagó un gran sacrificio, un gran costo para salvarnos. Miren este pasaje allí en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán ¿qué? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Se llamará Jesús, porque la palabra Jesús significa Salvador. Y así se cumplía la profecía que se venía diciendo acerca de Él, que la Virgen iba a dar a luz. Él fue engendrado por el Espíritu Santo en una mujer muy sencilla, como nosotros, humilde, y su padre era Dios, y su madre era María, y Él era 100% hombre y 100% Dios. Y como hombre, Él entregó su vida y fue a morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para pagar el precio de nuestros pecados. Sus heridas tendrían que ser las nuestras. Sus clavos tendrían que ser nuestros clavos. La lanza que traspasó tendría que ser para nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios allí. Mas el herido fue por nuestros pecados. Él ocupó nuestro lugar, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esas heridas dicen que Él ocupó nuestro lugar, mi querido. Nosotros merecíamos el juicio. Cuando Jesucristo estaba allí en la cruz clavado, era el altar del sacrificio. Allí estaba siendo juzgado el pecado, tu pecado y mi pecado. Dios le dio la espalda a su Hijo, porque el que no tenía pecado se hizo pecado. Y allí fue. Y el juicio de Dios cayó sobre su propio Hijo, porque la idea decía así, que la paga del pecado era muerte. Alguien tenía que morir. Antes moría el cordero. Todas las familias tenían que llevar un cordero para arreglar sus pecados. Pero Dios dijo, voy a enviar un cordero una vez y para siempre, el Hijo de Dios, ese niño que nació de María. Ese fue el corderito que creció y ese cordero ocupó el lugar de cada uno de nosotros. Esos clavos tendrían que ser nuestros. Nosotros merecemos el juicio
el justo castigo de Dios merecemos. Pero por amor a cada uno de nosotros, Él ocupó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. ¿Qué más? Su muerte tendría que ser mi muerte. Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como dijimos, la palabra muerte siempre es separación. Cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente hubo una separación allí, hubo una muerte, hubo una separación. Ellos tuvieron que salir de la presencia del Señor, de la gloria en el huerto, y ese pecado los alejó de Dios. Tuvieron que salir. Espiritualmente hubo una separación. Y dice, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte. O sea, en pecado hemos sido engendrados nosotros. Y significa que nacimos muertos espiritualmente. Ahora, por la muerte de alguien, solo podríamos ser justificados. Cuando Adán y Eva se escondieron por su desnudez, Dios tuvo misericordia, Dios vio la necesidad, mató a algunos animales allí, le sacó la piel y le cubrió su vergüenza. Animales tuvieron que morir para cubrir su vergüenza y su pecado. Entonces Dios ya estaba enseñando desde el principio que no había remisión de pecado sin sacrificio y sin sangre. El pecado tenía que ser arreglado con la muerte de un animal o alguien tenía que morir en el lugar de la persona y tenía que haber derramamiento de sangre. Entonces, nosotros merecemos la muerte. Nacimos separados, muertos espiritualmente, y para poder tener vida, alguien tenía que morir en nuestro lugar. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Su muerte tendría que ser nuestra muerte. Nosotros merecíamos el castigo de Dios. Y su sangre fue el precio de mi rescate. Vamos a leer un versículo allí. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Sabes? Esas heridas, ¿de qué nos habla? Del precio que el Señor tuvo que pagar por cada uno de nosotros. O sea, somos hijos caros. No fuimos comprados con oro o con plata o piedra preciosa. Hemos sido comprados con la sangre como de Cristo Jesús, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando hablamos de la sangre, hablamos de la vida. Fuimos rescatados, dice la palabra de Dios. Fuimos comprados con un gran precio. Entonces, esas heridas hablan acerca del precio que Él pagó para salvarnos. En segundo lugar, ¿qué nos enseñan las heridas y las cicatrices de Jesús cuando fue al cielo? Y que todavía se están. En segundo lugar, Él entiende nuestras debilidades y dolores. ¿Saben? Cuando volvamos a ver a Jesús, ya sea al partir de este mundo, o ya sea cuando seamos arrebatados, o ya sea cuando Él venga, porque también vamos a ser arrebatados allí, lo primero que vamos a ver allí a Jesús, y vamos a ver sus heridas en sus pies, sus heridas en sus manos, sus heridas en sus costados. Había una persona que era incrédula porque Jesús resucitó y enseguida, a los 8 días, fue y estuvo con los discípulos, pero hay alguien que no estaba allí. ¿Quién era? Tomás no estaba. Entonces le dijeron, hemos visto a Jesús resucitado. Y él dijo, no creo. Si no lo veo, no lo creo, dijo Tomás. Y pasaron 8 días más y apareció allí otra vez con sus discípulos.
A propósito, ahí. ¿Qué pasó con Tomás? Estaban todos reunidos allí, se había resucitado, estaban todos reunidos y ese día en la reunión faltaba Tomás. ¿Y qué pasó? Se perdió lo que había para ellos. Así que venga a las reuniones todos los domingos, porque Dios tiene cosas grandes, se puede perder cosas muy importantes. Tomás ese día vino Jesús, se presentó con poder, resucitado, y Tomás no estaba. Andá a saber dónde habrá estado. Pero se perdió un mensaje muy importante. Bueno, Jesús le dijo, en la otra reunión vengo otra vez. Y ahí vino otra vez y se presentó. Y dice, Tomás, mete tu dedo, dice, tu mano en mi costado. Y cuando él lo vio a Jesús allí, con sus heridas, ¿saben qué hizo Tomás? ¿Qué dijo Tomás? ¿Alguien se acuerda? Señor mío, Dios mío. Qué tremendo, Dios, hombre, resucitado. Señor mío, Dios mío. Y cayó allí postrado. Porque esas heridas estaban mostrando algo muy importante. Estaban mostrando el precio que había pagado por cada uno de nosotros, pero también está mostrando que Él entiende nuestras debilidades. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús, Dios vino encarnado a través de Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús. Y tenía que ser semejante, dice la palabra de Dios, a sus hermanos, a los hombres, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Alguien tenía que ser perfecto. Él venía para identificarse con la humanidad, para entender a la humanidad, para tener misericordia de la humanidad, de los hombres. Tenía que ser semejante a nosotros. Entonces se hizo hombre, se despojó de sus glorias y vino a ser un siervo. Y vino a ser un siervo. ¿Sabes? Él nació en una cuna prestada y murió en una tumba prestada. No tenía nada, siendo Dios. Pero dice que Él tenía que venir como hombre para expiar. Y esa palabra dice, para quitar el pecado y la culpa de todos los hombres que tenemos por causa de nuestro pecado. Para expiar nuestros pecados del pueblo. Y esa palabra dice, continuamente Él está quitando el pecado de su pueblo. Es un verbo continuo. Él no solamente lo hizo, sino continuamente está. Su sacrificio tiene valor y está continuamente quitando la culpa y quitando el pecado de la humanidad. ¡Qué tremendo! Pero era necesario que sea hombre para lograr esto. Ese es el niño, Jesús, que nació, Dios, hombre. Y dice allí, pues en cuanto Él mismo padeció, y eso sí es pasado, siendo tentado, padeció una vez Él, una vez y para siempre, siendo tentado en todo lo que nosotros somos tentados, pero sin pecado, dice la palabra de Dios, para socorrer ¿a quiénes? A los que son tentados. Pero hay un versículo que se entiende mucho más en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes? Quiero decirte que Él se hizo hombre y una de las razones para entender tus tentaciones, tus sufrimientos, tus dolores, ¿cuáles son? Tus debilidades. Usted sabe que la vida
hay más angustia, en los días dice son de más angustia que de felicidad. Vivimos en un mundo donde estamos expuestos al dolor y mientras esté el pecado, mientras vivamos en esta tierra y el pecado nos rodea, vamos a tener muchos problemas y vamos a tener mucho sufrimiento. Porque la Biblia dice, en el mundo vamos a tener aflicción. ¿Estamos de acuerdo en esto, no es cierto? En esta vida hay muchas cosas que suceden que son muy tristes. A veces tenemos que despedir a un niño que apenas conocimos. Tremendo. Pero quiero decirte que cuando un niño partió, allí estaba Jesús. Y Él sabe lo que significa partir un niño. Él estuvo en un funeral de un niño. Algunos tienen que pasar situaciones económicas muy difíciles y cuestiones difíciles en cuanto a sobrellevar. Pero Él sabe lo que es tener hambre. Jesús tuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Algunos vamos a tener rechazo con familia. No hay nada peor que la familia te rechace, ¿no es cierto? Eso es algo tremendo, tener un problema y ser rechazado por tu propia familia. Sin embargo, los hermanos de Jesús rechazaron a Jesús y no creyeron en Él hasta que Él resucitó. Algunos tenemos la tristeza de ser juzgados y criticados injustamente. Por querer hacer el bien, algunos somos criticados. Bueno, a Él le decían, este anda con prostituta y con bebedores de vino, fue cuestionado. Jesús. Otros fue juzgado injustamente, le pegaron, se escupieron, se burlaron de Él. Él que había creado el universo y a las personas le rechazaron. ¿Que Él te entiende? Por supuesto que te entiende. Él es un Dios que está muy cerca, porque no tenemos, y Él es un Dios que vino como hombre para ser sumo sacerdote. Un sumo sacerdote intercede entre Dios y los hombres. Y tenía que ser un hombre apartado, por supuesto, que entienda a los hombres. Y Él entiende cada uno de tus dolores, mi querido. Él entiende cada uno de tus sufrimientos. Él entiende tu debilidad. Esa cicatriz dice, yo te entiendo, ¿cuáles son tus situaciones? ¿Cuáles son lo imposible? Quiero decirte que yo soy experto en lo imposible, porque nada hay imposible para nuestro Dios. ¿Amén? Y miren, allí, y saben, hablando del dolor, hay muchas formas de dolor que nosotros recibimos y tenemos que pensar claramente y tener en claro el enfoque cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando celebramos ahora la venida del Señor Jesucristo como niño, sabemos que Él es nuestro Salvador. Más que un niño, Él es nuestro Salvador. Y Él murió por nuestros pecados y Él intercede por cada uno de nosotros. Y ahora es nuestro sumo sacerdote. No tenemos que perder de vista ese concepto de nuestro Salvador. Cada uno de nosotros sufrimos dolores, dolores emocionales, dolores físicos, dolores espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Pero es interesante lo que leí esta semana. Hay un doctor que trata a los enfermos de lepra. Y una de las cosas que él descubrió tratando a las personas con lepra es que aparte de que se le va cayendo la carne, se le va cayendo los pedazos de carne y las heridas se van abriendo, la persona comienza a perder el dolor, comienza a no sentir nada. Y él dice, es una de las peores cosas que las personas pueden llegar a tener. Por ejemplo, si a él se le está cayendo la piel, el pedazo del pie
o de la pierna, el leproso no renguea. Él sigue caminando igual. Su herida se va abriendo cada vez más cuando camina y él no siente nada. Es tremendo esto. Es tremendo esto. Y saben, y a veces decimos, no quiero sufrir más, pero quiero decirle, el doctor dice así, entiendo que el dolor tiene un propósito en nuestras vidas. La mayoría de nosotros llegó a Cristo por un dolor. Todos podríamos decir, por un dolor. Entonces, el dolor en la vida de una persona, porque sus heridas muestran el dolor de Jesús, él sabe, pero el dolor tiene un propósito. En primer lugar, tiene un propósito protector. El dolor tiene un propósito protector. Cuando alguien siente un dolor, reacciona. Por ejemplo, una vez estuvimos en una caminata, cuando hace muchos años era más joven con Patricia, fuimos al Pichi y teníamos que subir la montaña, ¿cómo se llamaba? El Farner, ¿no? Farner. Y cuando estábamos llegando allá, Patricia en un momento cae. Y vamos corriendo todo, se torció el tobillo, sus ligamentos se torcieron. ¿Qué había pasado? Cuando ella se torció su tobillo, inmediatamente el cuerpo se afloja, porque si sigue caminando sobre su tobillo, comienzan todos sus ligamentos, comienzan a retorcerse cada vez más y se destruye todo el ligamento si uno sigue caminando con un torcido tobillo. Entonces, que en el momento que siente el dolor la persona, reacciona y para. Reacciona y para. Entonces, el dolor tiene un propósito protector. Porque cuando uno se quema con leche, ¿qué pasa? Ve la vaca y llora. No vuelve a ser. Seguramente cuando nosotros nos golpeamos o nos quemamos, no nos olvidamos muy fácilmente y nos protege de otras cosas. Otra de las cosas de los propósitos del dolor, tiene un poder unificador el dolor. Tiene un propósito unificador. Por ejemplo, cuando nosotros que a veces trabajamos, nos golpeamos un dedo, seguramente ustedes, los hombres, ninguno se habrán golpeado un dedo, ¿no es cierto? A veces no somos tan hábiles, y aún los hábiles se golpean un dedo. Sucede algo muy extraño, lo del golpe del dedo. Primero te golpeas el dedo, inmediatamente lo primero que haces es agarrar con la otra mano el dedo, y luego te metes el dedo en la boca, y luego empezás a bailar. No sé por qué todo eso, pero ¿por qué sucede en un dolor? Todo el cuerpo se une para el dolor. Todo el cuerpo se une para cuando sentimos dolor. Y saben, generalmente, hasta que a veces no sentimos dolor, no acudimos a los hermanos ni al Señor en momentos difíciles. Y saben una cosa, la salud de una iglesia, mi querido, se ve en cómo reaccionamos cada uno ante el dolor de las demás personas. Si nos unimos para ayudar, eso es salud. Entonces el dolor muchas veces tiene propósitos que son correctos o que nos ayudan. Un poder unificador. También vamos a ver que el dolor tiene un poder corrector. A veces, hasta que no nos pasa algo, nos corregimos algo en nuestras vidas. Tiene un poder corrector. Pero quiero decirle algo, mi querido. Cuando sientas el dolor, necesitamos entender que en primer lugar hay un propósito por la cual estamos pasando esas circunstancias. Hay un propósito. Y quiero decirte algo. Busca bien el camino para restaurarte de ese dolor.
Algunos en medio del dolor, ¿qué buscan? La droga, el alcohol, para calmar el dolor. Dice, quiero calmar el dolor, por eso estoy así. No, para nada. Algunos quieren apagar el dolor haciendo cosas terribles, pero el dolor siempre está allí. La forma de acudir es a nuestro Señor Jesucristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades y dolor, sino alguien que también sufrió dolor y aún sus heridas muestran lo que Él sufrió y te entiende, mi querido hermano. Y Él quiere ayudarte, quiere restaurarte, quiere consolarte en medio del dolor. El gran problema es que acudimos a otras cosas para calmar el dolor, la angustia, el vacío de nuestras vidas. Por eso estoy convencido que el remedio para este mundo y al problema de la humanidad, porque hay mucha gente que está sufriendo y tiene dolor, tristemente no encuentra el camino para salir de esa situación. Jesús dijo, yo soy el camino. Él es el que estuvo allí. Él es el que vino y caminó entre nosotros y sabe cada una de nuestras debilidades. Y generalmente nos metemos en problemas cuando creemos que somos fuertes y autosuficientes. Pero tarde o temprano, Dios nos muestra nuestras debilidades y que somos polvo. Y Dios nos hace pasar por el dolor para que podamos levantar los ojos al Señor. Y dice, Señor, ayúdame, tú eres el único que puede calmar. He pasado por circunstancias difíciles en mi vida. Una de las situaciones difíciles es despedir a un padre. Despedir a un padre y despedir a una madre. Esas son cosas tremendas. Y gracias a Dios, el Señor ha sanado mis heridas, mis dolores. Y saben, cada vez que encuentro una persona mayor, Dios ha producido algo en mí. Ha producido misericordia, ha producido entender a alguien que ha perdido un padre. Ahora, cuando hay un problema, tengo que tener mucho cuidado, porque generalmente cuando nosotros vemos a una persona que tiene problemas, ¿qué le decimos? Te entiendo, te entiendo, te entiendo. La verdad que si no pasaste por la situación que pasaste, no podés entender a la persona. ¿Estamos de acuerdo? Es muy difícil entender. Solamente si pasaste por una circunstancia similar y el Señor te restauró y viste el consuelo del Señor, allí nos damos cuenta que por algo había un propósito por el cual pasamos. Y el apóstol Pablo lo dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, que nos consuela en los momentos de nuestras necesidades. Y después dice, para que nosotros también podamos consolar a otro con la misma consolación con que somos consolados. Amén. Entonces esas heridas, ese niño que se fue con cicatrices al cielo, ese hombre, esas cicatrices todavía están diciendo, te entiendo, mi querido, quiero ayudarte. No tenés que seguir solo, no tenés que sufrir ese dolor y esas heridas solos. Yo quiero ayudarte porque yo ya pasé por esa circunstancia. Y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, misericordia y en el oportuno socorro. Necesitamos aprender que el primer camino en el momento de necesidad es buscar al Señor. A veces es el último camino que buscamos. ¿Por qué? En tercer lugar, para terminar, esas heridas están todavía allí porque Él quiere que valoremos su sacrificio. Él podía haber resucitado sin muestra de heridas, sin cicatrices, pero todavía están allí las cicatrices y las heridas de Jesús. ¿Saben por qué están todavía? Porque Él quiere que no nos olvidemos de su amor, de su gracia, de su sacrificio. Ahora nosotros nos olvidamos muy rápidamente. Nos olvidamos muy rápidamente. Y por eso el Señor, antes de morir,
Él los juntó a sus discípulos allí en la cena y les dijo cosas como esta, miren. El apóstol Pablo repitió las palabras de Jesús. Y el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor Jesús, dice, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Él eligió el pan para no olvidarnos de sus heridas, de su sacrificio, de su dolor. Él eligió el pan para que entendamos que su cuerpo fue partido. Él cargó el pecado de todos nosotros en su cuerpo sobre el madero. Nosotros no fuimos perdonados porque somos buenos. Nadie es perdonado y es hijo de Dios por venir a la iglesia. Hubo un sacrificio tremendo. El Señor Jesucristo fue a la cruz y así sus huesos fueron descoyuntados. Allí Él derramó toda su sangre por ti y por mí. Y Él dijo, no quiero que se olviden, que valoren mi sacrificio, porque si se olvidan van a perder el enfoque de la vida. Un día volveré, y volveré con mis heridas, y volveré, dice el Señor, y tenemos que rendir cuenta sobre cada cosa que hemos hecho en esta vida. Y miren lo que dice también allí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto hecho en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere, en memorias de mí. Así pues, todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa, ¿qué hacemos? La muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Saben que la primera iglesia, muchos de la primera iglesia celebraban la cena todos los días? Todos los días celebraban la cena del Señor. ¿Por qué creen ustedes que ellos celebraban la cena del Señor todos los días? A ver. Todos los días esperaban la venida del Señor, dice Oscar. Muy bien. ¿Qué más? Todos los días estaban agradecidos por el sacrificio de Cristo. Todos los días ellos pensaron lo que sufrió Cristo por mí. Todos los días ellos pensaron que fueron salvos por la gracia de Dios. Todos los días ellos pensaban que la sangre de Cristo les había limpiado y había sellado su corazón con pacto eterno. Todos los días ellos celebraban, y todas las semanas, ¿saben para qué? Para decirnos, guárdame, Señor, de volver al pecado, porque ese pecado te llevó a la cruz. Ese pecado no tengo por qué volver y revolcarme otra vez en ese pecado. Señor, ayúdame a no olvidarme para que vuelva al pecado. Ellos tenían temor. Ellos tenían temor. Ellos no querían volver a su vida pecaminosa, porque ese mismo pecado que ellos estaban haciendo es lo que los llevó a la cruz a Jesús. Entonces, esas heridas y esa cicatriz hablan de que tenemos que valorar el sacrificio. Hablan de que hay oportunidad para otra persona. Habla de que podemos vivir siempre limpios. Porque si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ese es el niño que nació. El niño se hizo hombre y Él es nuestro Salvador. Y todavía sus heridas, Él vino con estrellas y se fue con cicatrices y heridas. ¿Pero por qué? Porque Él quiere que entiendas, Él quiere que no te olvides de la salvación. Él quiere que valores el precio por el cual Él te rescató.
Él quiere que entiendas que Él te entiende y que no estás solo en este mundo y podés acudir a Él. Y Él quiere que no te olvides, que valores. Y cuando valoramos el amor de Dios, podemos adorar con libertad. Amén. ¿Tiene ganas de decirle al Señor, gracias, Señor? ¿Usted tiene ganas de agradecer al Señor por todo lo que hizo por usted? ¿De qué forma podría agradecerle al Señor usted en esta noche? ¿De qué forma quiere agradecerle al Señor por todo lo que hizo? ¿Cómo le expresaría su amor y su agradecimiento al Señor? Sienta, deje que el Espíritu lo guíe y hágalo. Hágalo. Lo menos que podemos hacer es entregar nuestras vidas a Él. Es renunciar a cosas que estorban mi relación con el Señor. Escúcheme, hermano, ¿Él no se merece lo mejor? Si Él entregó lo mejor, ¿Él no se merece lo mejor? Se merece toda nuestra vida, mi querido. Y por eso estamos aquí, bien enfocados. Él es nuestro Salvador. Él se fue, pero va a regresar muy pronto. Y no queremos que nada nos distraiga, ni las fiestas, ni los problemas. No queremos que nada quite o impida nuestra adoración al Señor. Amén. Y en esta noche tal vez hay una persona aquí que ha entendido el sacrificio de Cristo y quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador. Él murió, pero quiero decirle algo: Él resucitó, como dijimos, se fue al cielo y Él tiene el poder para perdonar su pecado. Sus cicatrices en las manos dicen: no importa cuál sea tu pecado, quiero decir que yo pagué por todos los pecados de los hombres. Solo tenés que arrepentirte y confiar en mí. Sus cicatrices dicen: yo pagué un gran precio por tu pecado y puedo liberarte. Puedo sacarte de la esclavitud. Puedo perdonarte, limpiarte de toda maldad y darte la vida eterna. ¿Te gustaría recibir a Jesús? ¿Te gustaría recibir a Jesús? Vamos a orar. Y allí con la cabeza inclinada, estamos pensando en nuestro Salvador. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Ese hijo fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Ese niño también. Emmanuel, Dios con nosotros. Y así, en el silencio de tu corazón, donde Dios conoce tu intimidad, donde puedes hablar a solas con Dios, decirle así al Señor Jesús: Señor Jesús, estoy conmovido por todo lo que has hecho por mí. Fuiste herido por mis rebeliones, molido por mis pecados. Tú derramaste tu sangre y me compraste. Pero ahora me arrepiento de mi pecado. Entiendo que mi pecado me separa de ti. Perdóname, Señor. Y quiero acudir a los beneficios de la salvación. Límpiame con tu sangre, Jesús. Perdóname y límpiame, Señor. Entra en mi corazón. Te recibo como mi Salvador personal. ¿Hay alguna persona así? Que levante su mano, quiero orar por ti. ¿Hay alguna persona que quiere recibir a Jesús? Que levante su mano. ¿Alguna persona que anhela recibir a Cristo como su Salvador? Que no tiene la seguridad tal vez y hoy quiere tener esa seguridad de la salvación. ¿Quiere recibir a Jesús como su Salvador? Que el Señor te bendiga, gracias a Dios.